Nadie podía tocar a ese toro hasta que llegó ese niño. Y todo cambió. En un pequeño pueblo escondido entre colinas verdes del norte de España, vivía un toro que nadie se atrevía a tocar. Lo llamaban Bravío, y no sin razón. Era un animal majestuoso, con músculos como piedras y unos ojos oscuros que parecían cargar con todo el dolor del mundo. Lo habían traído de joven a la finca de don Ismael, un ganadero famoso por criar los toros más fieros de la región. Pero Bravío no era como los demás. Nunca embestía sin motivo, nunca se dejaba acariciar, ni siquiera por sus cuidadores. Aullaba por las noches, rascaba la tierra con furia y no permitía que nadie se le acercara a menos de 10 metros. Ese toro tiene el demonio dentro, decían los ancianos. Debe haber visto algo que no le dejó el alma en paz, susurraban los más supersticiosos. Y así, con el paso de los años, Bravío se volvió leyenda. Un símbolo de fuerza, de misterio y de miedo. Nadie podía tocar a ese toro. Hasta que llegó ese niño. Su nombre era Lucas. Tenía solo 9 años, una mochila más grande que él y una mirada transparente como el agua recién caída. Su madre, Teresa, había dejado la ciudad tras perder a su esposo en un accidente y se mudó al pueblo buscando paz, tierra firme y una vida más sencilla. Encontró trabajo como cocinera en la finca de don Ismael, y a falta de otra opción, Lucas la acompañaba cada día. Al principio, el niño no decía mucho. Se sentaba en una piedra cerca del campo, dibujaba, observaba, especialmente al toro. Mientras los adultos lo evitaban, él lo miraba con curiosidad, sin miedo. No tardó en aprender su nombre. Bravío, repitió una tarde, como si saboreara la palabra. Y desde entonces, comenzó a visitarlo cada día. Al principio, nadie lo notó. Bravío permanecía en su rincón, gruñendo, apartando la mirada. Lucas se sentaba a varios metros, sacaba un bocadillo o un libro, a veces simplemente hablaba en voz baja. Le contaba historias, cosas del colegio, recuerdos de su padre. El toro, distante, parecía ignorarlo. Pero no se iba. Pasaron semanas, luego meses. El sol, la lluvia, el frío, nada detenía al niño. Los peones lo vigilaban de lejos, listos para intervenir si algo pasaba, pero con el tiempo, incluso ellos comenzaron a bajar la guardia. Porque algo extraño estaba ocurriendo. Bravío, el toro indomable, ya no bufaba cuando veía al niño. No pateaba el suelo. Al contrario, parecía esperarlo. Cuando Lucas llegaba por la mañana, el toro levantaba la cabeza. Cuando se iba, lo seguía con los ojos. Y una mañana de otoño, ocurrió lo impensable. Lucas cruzó la cerca. Nadie lo vio hacerlo, nadie se lo imaginaba siquiera. Caminó con pasos pequeños, pero seguros, hasta quedar a solo unos metros del animal. Bravío no se movió. Respiraba hondo. Fijo los ojos en el niño. Un silencio denso cubrió el campo. Lucas extendió su mano. El viento sopló con fuerza. Todos los pájaros volaron de golpe. Y Bravío bajó la cabeza. El niño tocó su frente. Con ternura. Como si acariciara una herida vieja, invisible. Y el toro cerró los ojos. Cuando los trabajadores lo vieron, corrieron, aterrados. Don Ismael salió gritando, pensando que encontraría al niño hecho pedazos. Pero lo que vieron los dejó inmóviles. Lucas, abrazado al cuello del toro. Bravío, quieto como una estatua, con una lágrima, sí, una lágrima, cayendo de su ojo izquierdo. Nadie dijo nada. ¿Qué se podía decir? Algo más fuerte que la lógica se sentía en el aire. Un milagro, pensaron algunos. Un acto de locura, otros. Pero Teresa, la madre de Lucas, solo lloró en silencio. No de miedo, de gratitud. Esa noche, el pueblo entero habló del niño que tocó al toro, que tocó su alma. Y los días siguientes confirmaron que no fue casualidad. Bravío cambió. Ya no gritaba por las noches. Comía más. Llegaba. Permitía que Lucas se le acercara, lo montara incluso. Nadie más podía tocarlo, eso seguía igual. Pero no importaba. El niño lo había salvado de su oscuridad. Lo había visto. Y eso bastaba. Un día, un veterinario que había trabajado años con toros llegó de visita. Observó al animal, a Lucas. Preguntó por todo. Y al final, con una mezcla de respeto y asombro, dijo algo que nadie olvidaría. Ese niño no solo curó a ese toro. Lo perdonó. Y entonces la historia dio un giro inesperado. Porque al indagar en los archivos de la finca, descubrieron algo trágico. Bravío había sido separado de su madre de forma brutal siendo un becerro.
Había visto cómo otros toros, incluso su padre, caían en las plazas. Desde entonces, algo se quebró en él. Nunca confió en un humano, hasta que conoció a uno que también había perdido a su padre. Uno que no quería domarlo ni usarlo, solo comprenderlo. Lucas nunca se creyó especial. Cuando le preguntaban por qué no tenía miedo, simplemente respondía: porque estás solo, igual que yo estaba. Y con esa simpleza, enseñó algo profundo a todos. Que a veces el alma más herida no necesita otra cosa que ser vista, escuchada, tocada, sin juicio, sin intención. Solo con amor. Años después, Bravío murió de viejo, en paz. Lucas ya era adolescente. En su honor, el pueblo levantó una pequeña estatua en el campo donde todo ocurrió. Dos figuras, un toro de piedra con la cabeza inclinada, y un niño, con la mano extendida. La inscripción decía: el corazón más bravo solo necesitaba una caricia sincera. Y desde entonces, cada vez que alguien del pueblo se sentía roto, perdido, o con miedo, caminaba hasta esa estatua. Tocaba la piedra, cerraba los ojos, y recordaba que incluso las heridas más profundas pueden sanar, si alguien tiene el valor de mirar con amor.